A través del profeta Jeremías, nosotros encontramos de que ya la profecía de Jeremías era otra desobediencia, otra rebeldía, otra idolatría. El pueblo iba a tener consecuencias. Y las consecuencias eran los 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Sí? El rey Nabucodonosor entró a Babilonia, hizo un desastre, dice, se llevó a la gente de culta, a la gente adinerada, se llevó a los príncipes, se llevó al rey también, se llevó a todos los sacerdotes y dejó a los pobres nada más en la tierra de Jerusalén, en Judea. Dejó a los pobres en ese lugar. Pero fíjense, cuando Dios da una palabra, por más que no se cumpla inmediatamente, nosotros tenemos, como decíamos recién, que la enseñanza es la escuela de crecimiento. Una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia. El pueblo sabía, muchas veces Jeremías le había dicho, y otros profetas menores también habían hablado de esta cautividad de 70 años. Amados, en muchos años, díganle que está a su lado, son muchos años. Algunos se murieron, los más viejos se murieron de Babilonia, ¿sí? Y algunos más jovencitos se embelezaron con toda la belleza de Babilonia y se quedaron en Babilonia, que es lo que está pasando hoy en día. Muchos cristianos que se cautivan por lo que el mundo les ofrece y se salen del propósito de Dios. Pero fíjense ustedes, cumplidos los 70 años, lo que el profeta Isaías profetizó, que iba a despertar el espíritu del rey Ciro, que lo conocía, todavía no existía. Y Dios conocía a Ciro, el rey persa, que toma dominio en Babilonia, amado Dios. Ciro dice, despertaré el espíritu de Ciro para que haga volver a mi pueblo a su tiempo. 70 años que tenían que esperar la promesa del cumplimiento de los 70 años para ser libres. ¿Y cómo nos desesperamos cuando Dios nos ha dado la palabra y no se cumple? Dígame si no. Y a veces le queremos dar una ayudita al Señor y ahí cometemos un gravísimo error. Ahí en el capítulo 1, vamos a leer un pedacito de acá, del capítulo 1, Esdras, capítulo 1, está después de Segunda de Crónicas, para los que tienen que abrir sus Biblias, y traigan su Biblia, lea, por favor, en la Biblia. Dice, para que se cumpla lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Fíjese, un rey pagano reconociendo a Dios, ¿sí? Un rey pagano, un rey
Fíjese, capítulo 5, aparece el profeta Ageo y Zacarías. Y usted tiene al profeta Zacarías, tiene un libro del profeta Zacarías. Hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josadán, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios lo ayudaban. Pero fíjese, ellos habían dejado la construcción. Muchas veces nosotros, porque no entendemos los tiempos de Dios o porque no nos sintonizamos con Dios, perdemos el propósito y retrasamos lo que Dios quería hacer a través de nuestra vida. Estaba estancada la obra del templo. Se fueron a construir su casa, se fueron a sembrar su tierra y el templo quedó ahí. Se empezó a llenar de maleza, se comenzó a llenar de animales que habitaban ahí. No sé si usted ha visto en Tucumán obras que donde parece que es años no la dejaron abandonada y son obras que tienen mucho dinero encima y uno se pregunta ¿qué habrá pasado acá? ¿Se habrá muerto el que estaba edificando? ¿Se habrá quedado sin plata? ¿Qué habrá pasado acá? Y yo me imagino que los extranjeros que pasaban por ahí y miraban el templo, pedían esa construcción en ruina o derrambada. ¿Cuántas veces, amados, nos ha pasado a nosotros que demoramos el llamado del Señor? Empezamos a llenarnos de maleza, comenzamos a llenarnos de animales salvajes, comenzamos a tener malas costumbres, comenzamos a desestimar las cosas de Dios, comenzamos a subestimar a Dios, porque ha habido una amenaza
el rey Darío, comenzó a mirar, amado, comenzó a mirar los registros. Acá dice, perdón, ya me traje aquí. Ya leí. El rey Darío, en el capítulo 6, el rey Darío ordenó buscar los archivos de Babilonia en el palacio donde guardaban los tesoros y en el palacio de Acmeta, que está en la provincia de Media, y hallaron un libro que estaba escrito, dice un memorándum, fechado el primer año del rey Darío, del rey Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo del Dios de Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Qué importante es tener escritas las cosas. Usted no escriba en el aire. Sus proyectos no sean escritos en el aire. Usted escriba en un cuaderno y póngale la promesa que Dios te da. Fíjese que salga y fíjese que aprovecha el tiempo. El vez que tenía que ir el mensajero por la carta, el vez que tenía que volver el mensajero por la respuesta, ellos ya estaban reconduciendo el templo. No le tenían miedo a nada, porque Ageo le dijo: mire, la casa del Señor está desierta, está inhabitada, y ustedes están ocupados en su propia casa, ustedes están ocupados en sus propios campos, ustedes están ocupados en su propio ganado, y la casa del Señor está desierta. Eso le tomó en la mente. Y dice que todos se volvieron a la reconstrucción de la casa del Señor. Este es el tiempo, amado. El Señor viene pronto. Es el tiempo de tener el comportamiento de las 5 vírgenes sensatas. Este es el tiempo del obrero que no sabe cuándo va a venir su Señor, pero no se queda dormido. Cuida de lo que el Señor le da. Este es el tiempo, amado, en donde no nos podemos quedar. Fíjense, ellos siguieron reconstruyendo. A pesar de que en el capítulo 4 vemos que una carta detiene la reconstrucción. Y no sé cuánto pasan varios años de ese encargarse de la obra. Y yo veo cristianos, amado, que tienen grandes llamados del Señor, pero han sido cautivados por un montón de cosas y retrasan el llamado, retrasan el propósito de Dios. Pero lo mismo se va a hacer, porque fíjese, Dios mandó al profeta Ageo y Zacarías para que alienten al pueblo y empiecen a reconstruir. Dice que el favor de Dios estaba sobre los ancianos. No eran viejitos, eran personas maduras que entendían lo que había que hacer. Y dice que a pesar que escribieron la carta, ellos continuaron el labor. A pesar que haya amenazas contra tu vida, seguí haciendo. Seguí trabajando. Aunque se te venga el cielo encima, aunque se te desarme la tierra, seguí haciendo lo que Dios te llamaba a hacer. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, amado? Dígale a quien está a su lado, ¿entiende lo que está hablando? Porque si no entiende, vuelvo desde el principio. Ya hace calor. Vuelvo desde el principio. Cuando leía esto, digo: Señor, ¿cuántas veces habré retrasado el propósito que tenés con mi vida? ¿Cuántas veces te habré entristecido por no darte, Señor? Pero ayúdame a vivir aceleradamente, porque no sé cuánto yo me queda de vida, o cuántos meses, o cuántos días. Y cuando vengas, me encontré haciendo y no deshaciendo. Deshaciendo lo carnal, haciendo la obra del Señor. Hay veces, ¿saben que yo con el permiso de mi padre, conocí al Señor? Mi deseo era toda mi familia en el camino, toda mi familia en el camino. Traté de sembrar lo que más podía en mí. Mi esposo no me acompañaba en ese
pero me aferré tanto al Señor que mi esposo pasó a ser el amor de mi vida. Y el Señor es conmigo, que sobrepasa todas las cosas. Y traté de volcar todo eso en mi hijo. Y yo los veía como siervos de Dios Altísimo, los veía cantando y alabando, los veía predicando, los veía así. Y cuando ellos llegaron a una edad de la adolescencia, los tres se apartaron. Por eso me da tanta cosa que nuestros adolescentes no tengan fundamentos sólidos. Y lamentablemente, los tres vivieron por situaciones difíciles, volvieron del camino del Señor, por situaciones difíciles. Entonces, siempre que miro a mis nietos ahora, también lloro, porque quiero verlos libres, porque quiero verlos sufriendo. Sé que Dios no me va a fallar y que Dios los va a traer con su pueblo. Perdónenme, pero es lo que yo sé que mis hijos han retrasado el propósito de Dios que tiene cada uno. Yo sé que mis nietos están retrasando el propósito de Dios que tiene el Señor específico, porque son gente buena, son preciosos. Yo amo mi familia me bendice, pero todavía nos falta llegar hacia ese propósito que pasa. Y yo sé que va a ser, porque fíjese usted, Zacarías y Ageo lo sacó de la quietud, lo sacó de la parálisis, lo sacó de la pasividad. Y comenzaron a trabajar. Dios dice en Josué 1:9, que no solo se lo dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amados, no hay que recitarlo, hay que vivirlo, porque el Señor está con nosotros, amados. El Señor no va a dejar tu vida
Pero acá no. ¿Saben por qué acá no? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer la tarea? Como la llenura del Espíritu Santo, que es lo que hemos predicado. Y con esto ya voy a terminar. Amado, vuelvo otra vez a Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Por lo tanto, dice el rey Darío, por lo tanto, ustedes de Tanai, gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar-Bosnai, compañeros, deberán alejarse de allí y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en su mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolo de los tributos que se recojan al otro lado del río Éufrates, entregándolo a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Todo lo que sea necesario, como becerro, carnero, cordero, trigo, sal, vino y aceite, para los holocaustos en honor del Dios del cielo, será proporcionado diariamente a los sacerdotes de Jerusalén, según ellos lo pidan, y sin obstáculo alguno, a fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Yo ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa y que esa casa sea convertida en un muladar. Que el Dios que estableció ese lugar por residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y ordeno que se cumpla como está escrito. Amado, después de la oposición viene la bendición, pero si no te ayudas. Si no te rindes, después de la oposición viene la bendición. ¿Querés llevarlo para tu área personal este mensaje? ¿Querés llevarlo para tu llamado como ministra del Señor? ¿Querés llevarlo para un tiempo futuro? No sé para dónde lo que yo. Pero esta palabra es para usted y para mí. Fíjese, semejantes oposición. Y si usted lee Nehemías el reconstructor de las murallas, el libro que continúa de esto, le animo que lo lean, porque aquí vemos líderes que se esforzaron y fueron valientes porque le creyeron, porque sabían que el Señor era su papá. ¿Usted está creyendo al Señor? ¿Usted cree que si Dios le confirma su llamado, Él lo va a respaldar? Vamos a orar por esta palabra. Amén. Vamos a pedirle al Señor, ¿cómo se le dio un camino? A mí, yo ya he estado mucho tiempo en pie y no me duele el pie. Todos conocemos al Señor, todos hemos abierto nuestro corazón para Cristo. También allá atrás, amén. Gloria al Señor. Y acá, también conocer al Señor. Has abierto tu corazón para Él. Amén. ¿Cuántos de los que están acá se sienten insensibles? Son cristianos, pero se sienten como que se hubiera apagado algo en su corazón. Como si el fuego del altar fuera disminuyendo en su corazón. Como que está faltando leños o le está faltando fuerza. ¿Cuántos de los que estamos acá no se ven? Amén. Gloria al Señor. No tenga vergüenza. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a volver a improvisar al Señor. Porque saben que yo me acuerdo que cuando recién convertí, había un dibujito en un libro que me enseñaba mi pastora mentora, que el libro se llamaba Vida Abundante, Deseo. ¿Sí? Y ahí había un dibujito en donde había diferentes tipos de corazón. Había
regresar. El yo también estaba fuera de ese corazón. Y después había un corazón, amado, donde el yo estaba sentado en el trono, Cristo estaba dentro del círculo, o sea, no se salía del círculo y Satanás estaba afuera. Cristo no se había ido de la vida de la persona en ese tercer corazón. Pero el yo se había entronizado en el lugar de Cristo. Hay una canción que de la escuela bíblica, no me acuerdo muy bien, dice: yo no soy un yo-yo, un día abajo, un día arriba. Yo no soy un yo-yo. Una canción chilena, ¿no? Que hablaba de yo-yo. ¿Se acuerdan de yo-yo? ¿Qué hace el yo-yo? Sube y baja, sube y baja. ¿Ah? Yo no soy un yo-yo. Yo soy una hija de Dios. Amén. Así que vamos a hacer una oración para aquellos que se sienten insensibles a la palabra del Señor. Amén. Están insensibles a la voz de Dios, pero son cristianos. Quizás ha habido alguna situación de apagarlos. Vamos a confesar nuestros pecados. Amén. No digo que usted vaya a decir: si me pegó con mi esposo, le pegó a mi hijo, he dicho malas palabras. No. Usted no tiene que decir eso. Diga conmigo esta oración: Señor Jesús, yo hoy vengo delante de tu presencia porque reconozco que me he dejado dominar por mi yo. Hoy lo destronizo de mi corazón y te vuelvo a entronizar en mi corazón. No quiero que seas rey sin gobierno. Quiero darte todo el gobierno de mi vida. Yo hoy te declaro el Señor de mi vida y mi Salvador. El Señor para que yo haga tu voluntad. Y mi Salvador porque tengo la esperanza de la vida eterna. Perdóname, Señor, por todas las veces que me he dejado dominar por mi humanidad. Y esa actitud abrió puertas para que el enemigo me obligue. Así que hoy yo renuncio a mi humanidad y renuncio al infierno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra, ¿ven? Y luego vamos a orar por necesidades específicas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de la mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, no me pongo la mano en el corazón que da. Me pongo la mano en señal que te estoy entregando mi vida, Señor. Señor, muchas cosas se han levantado contra nosotros. Quizás familias, quizás, Señor, conflictos por dentro y por fuera. Quizás, Señor, una economía que me tiene a mal perder. Quizás, Señor, enfermedades, tantas cosas que pueden surgir en la vida de un hijo de Dios, que surge como cualquier persona que vive en esta tierra. Pero, Señor, nosotros no queremos dejarnos dominar por esto. No queremos que esto, Señor, parezca un gigante comparado a tu presencia. Señor, que yo a ti no te haga pequeño, sino que, Señor, te dé el lugar que a vos te corresponde. Y te mire como ese Dios omnipotente, como ese Dios omnisciente, como ese Dios omnipresente. Espíritu Santo, enséñanos esas cualidades de Dios, esas cualidades de ese Padre amoroso que no se avergüenza de llamarme su hijo. Yo quiero en esta mañana retractarme de toda actitud, de toda palabra, de todo pensamiento que me ha sacado del propósito eterno, que me ha sacado de lo que
el pecado y la reconstrucción. Pero hoy, Señor, nos has hablado como el pueblo recitó la palabra de Ageo y de Zacarías. Hoy nos has hablado de que debemos volver a la obra, que debemos volver a hacer la tarea que nos has llamado a hacer. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que sí podemos hacerlo, porque no la vamos a hacer con nuestra fuerza, ni con nuestras capacidades, ni con espada, ni con ejército, sino que lo vamos a hacer con tu Santo Espíritu. Señor, obra en cada vida, en cada corazón que está en este lugar. Obra, Padre, de tal manera que esos argumentos, esas fortalezas que se han levantado en contra de la palabra, en contra del conocimiento de Dios Santísimo, hoy se derriban. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tomo toda autoridad y derribo la fortaleza, derribo los argumentos, derribo las altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios Santísimo. En el nombre de Jesús, sienta cómo se derriban, sienta cómo se derriban esos argumentos que te han dicho creer que no es tu tiempo, esos argumentos que te han dicho creer que no ha llegado tu hora, que no es tiempo de ocuparte de las cosas del Señor. Siente cómo se derriba, cómo cae, cómo se pulveriza y cómo el Señor comienza a edificar lo verdadero en tu corazón. Cómo el Señor te empieza a levantar, cómo el Señor te empieza a erguir, cómo el Señor te comienza a posicionar sobre un fundamento sólido. El Señor te dice en esta mañana: habías construido en la arena. ¿Y sabe lo que es construir en la arena? Es construir en lo que a vos te parece que está bien. Pero el Señor te dice: yo soy el Dios de las oportunidades. Ven, te mostraré dónde vas a construir. Construye sobre la roca, construye sobre mi hijo, dice el Padre. Construye sobre mi hijo. Ahí van a venir las tempestades, ahí van a venir los mares embravecidos, pero eso va a dar contra la roca, no contra tu vida, porque mi hijo puede soportar. Si estás en esa roca, dice el Señor, no vas a ser vencido. Si estás sobre esa roca, no vas a ser vencido. Amado, la roca es Cristo. Si haces la voluntad de lo que dice su palabra, no vas a ser vencido por la adversidad. No vas a ser vencido por la enfermedad. No vas a ser vencido por el anuncio o amenaza de muerte. No vas a ser vencido, porque Dios es mayor y está conmigo. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti, amado? Recuerda que ellos, a pesar de la carne, continuaron reconstruyendo el templo. A pesar de las amenazas, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. A pesar de las amenazas, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Sigue haciendo. Porque el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Yo iré a tu retaguardia y también iré delante de tu mano. Yo te abriré camino, dice el Señor, donde no lo hay. Yo te abriré puertas que estuvieron cerradas. No las puedes
esta mañana